Aquí estamos en la 34ª Asamblea Anual de Avinia, trabajando en las cuestiones inherentes a la asociación con todos los directores de las bibliotecas nacionales iberoamericanas. Por lo tanto, se ha decidido en asambleas anteriores que hayan 2 conferencias magistrales, que ayer seguramente muchos de ustedes se habrán conectado tal vez, relacionadas al tema de preservación digital, y hoy el licenciado Diego Ferreira va a dar su conferencia sobre inteligencia artificial. Son temas que tal vez muchas bibliotecas, tal vez hay bibliotecarios y bibliotecarias de pequeñas bibliotecas conectados y que les parecen temas absolutamente alejados a su realidad, pero nos interpela a todos. Creo que los bibliotecarios tenemos que empezar a incursionar en estos aspectos, así como en la década de los 90, cuando fue la explosión documental y las nuevas tecnologías de información y comunicación, tuvimos y debimos involucrarnos. Por lo tanto, es muy importante iniciar el debate y comenzar a tener conocimiento sobre estos aspectos. La conferencia del licenciado Ferreira se titula Archivo de Inteligencia Artificial, Memoria Social para Repertorios Futuros. El licenciado Diego Ferreira es bibliotecario de la Universidad Nacional de Misiones, licenciado en Bibliotecología y Documentación de la Universidad del Museo Social Argentino, licenciado en Letras de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en Teoría del Diseño Comunicacional de la UBA y magíster en Gestión de la Información del Conocimiento. Es responsable del área de tecnología documental en el CAICIT, CONICET, y responsable técnico del Banco de Vocabularios Jurídicos del Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Es profesor adjunto regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la Cátedra Clasificación del Conocimiento y Cátedra Redes y Sistemas de Información. Desarrolló y mantiene la herramienta de código abierto para gestión de vocabularios controlados. Participa del desarrollo de MoleGurú, un asistente automático de clasificación y textos especializados. Los dejo con el licenciado Ferreira y espero que disfruten de esta conferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional Argentina. Voy a tratar de compartir. ¿Se escucha? Es difícil, estamos ubicados de una manera satelital con respecto a la audiencia primaria, pero espero que nos estamos acompañados. ¿Está bien? O trabajando juntos en esta charla, ¿les parece? ¿Sí? La presentación va a estar mayormente allá en pantalla y sientan que una voz desde atrás les habla. ¿Está bien? Muchas gracias, vuelvo a decir, por la invitación. Vamos a tratar de cubrir y contar un poco 2 experiencias que realizamos acá en la Argentina sobre aplicación de aprendizaje automático, o como algunas agendas denominan, inteligencia artificial, y luego vamos a tratar de dar una mirada sobre qué es lo que puede aportar una perspectiva bibliotecológica a la problemática de la inteligencia artificial, de qué manera podemos apropiarla de nuestra propia agenda académica y científica a esta otra agenda, ¿no? Acá un poco hacemos un índice de cómo vamos a abordar la presentación. Primero vamos a tratar de explicar cómo es que se inscribe un proceso de conocimiento dentro de un proceso algorítmico. Nosotros tenemos una larga tradición o muchos conocimientos, incluso muy tradicionalizados, sobre cómo inscribir conocimientos en artefactos librarios. Hoy en día, y en realidad hace casi ya más de 70 años, trabajamos con herramientas que inscriben conocimientos en otro tipo de artefactos, como son procesos algorítmicos o entornos informáticos. Vamos a ver ahora, en principio, cómo es que se inscribe, o cuáles son algunas de las metodologías de las miles que existen para inscribir conocimientos dentro de un proceso o un artefacto informático. Luego vamos a presentar estas 2 experiencias que antes compartimos con Elsa y su equipo de trabajo. Nosotros que son 2 experiencias que desarrollamos acá en la Argentina, junto con Gabriel Culevicios, que es quien me acompaña en MoleGurú, ¿no? Y finalmente vamos a tratar de aportar
ahí sí, en la segunda parte de la charla, una mirada bibliotecológica sobre el proceso de inteligencia artificial como constructo sociohistórico. ¿Está bien? Esto lo digo para que nos, de alguna manera, establezcamos un horizonte de previsibilidad sobre la charla. Bueno, en primer momento vamos a tratar de acordar qué es lo que entendemos nosotros por clasificar, o qué tipo de asunciones vamos a tomar en esta charla sobre qué entendemos por clasificar. Primeramente, clasificar lo vemos como una actividad cognitiva humana que tiene que ver con segmentar el continuo del mundo. El mundo como tal no vino segmentado. Una de las primeras sociedades que dividió el mundo, dividió el tiempo, fue la misma sociedad o civilización que inventó la escritura, que fueron los sumerios, que fueron los que dividieron también el día en horas. ¿No es cierto? Esa es una primera forma de clasificar. Es una infraestructura cognitiva y social que nos permite articularnos como actores, ¿no es cierto? Nos permite establecer un acuerdo sobre cómo vamos a dividir la experiencia y el mundo y a través de de esa división comunicarnos entre nosotros, desde qué hora es hasta qué es lo que entendemos por lo bueno o lo malo, ¿no es cierto? En este sentido, desde nuestro punto de vista, clasificar es asignarle, desde el punto de vista de la clasificación documental, es asignarle un sentido a un artefacto documental, como puede ser un libro, con respecto a un contexto y una intencionalidad. ¿No es cierto? Nosotros siempre cuando clasificamos inscribimos nuestra intencionalidad en este artefacto y en este proceso de mediación, ¿no? Hay un autor que nosotros en nuestro campo leemos mucho, se llama Wilson, que habla de la clasificación como una herramienta de transferir a través de conocimiento de segunda mano. Vivir en sociedad significa que no podemos adquirir todos los conocimientos de primera mano. Tenemos que confiar en conocimientos de segunda mano. ¿No es cierto? No podemos decirle, probá vos el enchufe, probá vos el tigre, probá vos cruzar la calle en todas las condiciones, sino que tenemos que confiar en conocimientos que se nos acercan de segunda mano. En todas las etapas, en todos los procesos de selección existen estos conocimientos de segunda mano y todos los procesos sociales tienen instituciones dedicadas a organizar, preservar, patrimonializar y hacer accesibles estos conocimientos de segunda mano. Las bibliotecas son un ejemplo histórico de este tipo de organizaciones, no sé, de tipo de instituciones. Para nosotros clasificar significa justamente inscribir esta intencionalidad sobre este conocimiento de segunda mano, que le dice, esto es bueno, esto es malo, esto sirve para curarte, esto es una medicina folclórica, esto es una medicina científica, esto es un aprendizaje doméstico, esto es un aprendizaje social, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Dentro de esto, esta clasificación es inscribir ese artefacto. Una vez que primero inscribimos estas categorías, cuando se le asignamos un artefacto, insertamos ese artefacto en una cosmovisión. Decimos, esto es un árbol nutritivo, esto te va a hacer crecer, esto no te va a hacer crecer. Le asignamos a ese artefacto como si tuviera las propiedades que tienen esas palabras, ¿no es cierto? Y muchas veces, inclusive, dejamos de ver las palabras y vemos directamente el artefacto como si fueran las palabras. ¿Estamos de acuerdo? Vemos lo bueno, lo malo, inscrito ya en el artefacto. Y finalmente, una palabra que en el español tuvo muchas, no sabemos si es destino feliz o infeliz, que es la castellanización de la palabra indizar, que en realidad nosotros tomamos del inglés algunas, o de otros idiomas, pero que para nosotros tiene la incidencia de que es cuando nosotros esta clasificación la escribimos en un sistema tecnológico específico. Es por eso que cuando indizamos con encabezamientos de materias, que es una herramienta que funciona con un fichero manual, ¿no es cierto?, es importante el orden alfabético. Cuando indizamos con palabras claves que podría trabajar con o sin artículos, lo indizamos de otra manera. Entonces, indizar es cuando esa clasificación que antes hicimos ideológica, luego la escribimos en un artefacto, la transferimos en un sistema tecnológico específico, como lo vamos a hacer ahora. Entonces, para esto nosotros tenemos claro que como vamos a presentar experiencias de indización automática, es importante que estemos de acuerdo sobre qué entendemos por esto de la indización, ¿no? Entonces, para nosotros, básicamente la indización es cuando adoptamos una mirada, un enfoque, esta intencionalidad que es previa, ¿no es cierto?, que nos acompaña y que es previa al objeto y al proceso de clasificar, ¿no? Y cuando inscribimos ciertos rasgos del documento que consideramos relevantes. Nosotros hoy, recién veíamos una muestra que está afuera sobre el tango, ¿no es cierto? Hoy, esos mismos documentos vistos de una perspectiva histórica, hemos seleccionado otros rasgos como relevantes para esos materiales. Esos materiales en su momento eran materiales de cultura popular y tenían otros rasgos relevantes a la hora de circular a principios del siglo XX. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, depende de esta intencionalidad, es esa selección de rasgos que nosotros consideramos pertinentes para establecer esta clasificación. Y finalmente, codificamos estos rasgos verbalmente. Y finalmente, o eventualmente, los vamos a codificar en un sistema de escritura o en una computadora. Pero eso ya no necesariamente es lenguaje, como lo entendemos como el lenguaje que usamos para comunicarnos o para explicarnos a nosotros mismos quiénes somos, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos para todo esto que acabamos de contar, inscribirlo dentro de un sistema informático? Esta es una película que le gustaba mucho a mi mamá. Me obligaba a verla muchas veces. No sé si ustedes la vieron, se llama Westworld, que era, ¿no la vieron? No se las voy a contar si es lo que era mi mamá. Mi mamá se las contaría. Pero las van a tener que ver otro día. ¿No es cierto? Brevemente, es un mundo donde hay un parque de diversiones que en teoría
las personas pueden ir a tener experiencias de primera mano con autómatas como si fueran personas. Entonces pueden humillarlos impunemente, jugar a ser héroes impunemente y hacer todas las cosas que uno querría hacer con personas sin pagar las penalidades de que sean personas, ¿no es cierto? Y todo ocurre cuando uno de estos artefactos automáticos, que es este actor que a mi mamá le gustaba mucho, se revela, ¿no? Pero bueno, véanlas en sus casas. O después les paso los datos de mi mamá y ya se los cuento, ¿no es cierto? Pero básicamente la discusión es cómo hacemos para inscribir estos conocimientos que dijimos antes que vamos a construir en un artefacto informático. Básicamente, el primer paso es crear un corpus, o disponer o delimitar un corpus. Estos corpus en general se componen de textos más sus anotaciones, ¿no? Lo que vemos ahí es un texto ciego clásico de Lorem Ipsum, ¿no es cierto? Y una forma de titularlo que también es clásica y también es latina, ¿no es cierto? Y eventualmente nosotros, como acto humano, le imputamos una serie de etiquetas. ¿Estamos de acuerdo? Que son las que están al costado, ¿sí? Como dibujadas. Ninguno de los textos es legible para nosotros. Lo elegimos así, son todos textos ciegos para que lo tomen como un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, una vez que delimitamos el corpus, tenemos que separar o tratar de analizar qué entendemos por metadatos de anotaciones. Las anotaciones, así lo van a encontrar en general en la bibliografía especializada, son cierto tipo de metadatos donde se inscriben lo que los humanos consideramos como una forma de apropiarnos de ese texto. Acá, al costado de la filmina, van a ver lo que se llaman una de las primeras glosas disponibles, son las glosas emilianenses, que son del siglo XI, creo, siglo X. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros en particular y para este momento en particular también? Porque este es considerado uno de los primeros ejemplos de la existencia del español como lengua vulgar. Y el español surge como una estrategia de intervención material sobre un texto latino. ¿Estamos de acuerdo? En el margen del texto. Esto sería hoy en día cuando metadateamos algo. Es una forma de intervenir un artefacto y escribir en su margen cómo nosotros nos queremos apropiar en nuestra lengua vulgar este texto que parece tan marginal. ¿Estamos de acuerdo? En este caso era al revés. El texto central era el latín y la glosa era la marginal. Hoy para nosotros el latín sería marginal porque no hablamos en latín ni la consideramos la lengua científica franca como era en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es mortal esto? Porque hoy en día casi todos los procesos de gestión documental dependen de este proceso de anotación. ¿Estamos de acuerdo? De esta marginalia que todos nosotros nos dedicamos a trabajar, que es crear estos metadatos, ¿no es cierto? Como una forma de intervención. Una vez que tenemos separado este corpus y estas anotaciones, nos importa analizar. ¿Qué significa analizar? Separar en partes, ¿no es cierto? Encontrar cuál es la forma mínima que nosotros podemos asignar significado acá. Que para nosotros, en un texto, es una palabra. Esto no significa que en todos los escenarios sea siempre la palabra la unidad mínima de análisis. Hay veces, eso justamente es una decisión de quien diseña el proceso. Podemos elegir que la unidad mínima de análisis sea un píxel, que la unidad mínima de análisis sea un sonido, que la unidad mínima de análisis sea un término. Ustedes saben que un término puede ser más de una palabra, ¿no es cierto? Como decimos, análisis discursivo tiene más de una palabra y es un término de indiciación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros separamos esas partes, para cada proceso, esa parte mínima se llama token. Y a partir de ahí, en la bibliografía lo van a escuchar siempre que se habla de token, ¿no? Si no tenemos claro esto, y aparte esta palabra token puede ser utilizada para más de un artefacto, puede ser analizado como token para textos, para imágenes u otro tipo de artefactos, ¿sí? Es esta unidad mínima que luego se va a analizar cómo y de qué manera se repite. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, es lo que dice acá, ¿no? Como dice abajo, hay diferentes vías, pasos, métodos y procesos. En general, la diferencia de abordaje de cada proceso problemático de estos tiene que ver con esto, con cómo se define el corpus, qué se entiende por anotación en cada caso y cómo se definen estos tokens. Es un primer paso que puede dividir procesos. Entonces, si estamos armando un corpus que va a estar usado luego para hacer clasificación automática, como son los casos que vamos a presentar nosotros, es importante que lo que queremos guardar es qué asociación existe entre la prevalencia de cierto descriptor y cierto texto. ¿Estamos de acuerdo? Ese número que ven al costado, relación token-término, es un número que también ahí cada proceso puede elegir cómo lo calcula. Pero lo que nos importa es establecer una correlación o una relación en realidad, ¿no es cierto?, entre la aparición de ciertas palabras en el texto y ciertos descriptores que un ser humano le asignó a ese texto. ¿Estamos de acuerdo? Esto mismo ocurre cuando ustedes eligen un CAPTCHA en la web. Lo que se trata de estudiar ahí es qué correlación existe entre la asignación de un ser humano de una palabra a una imagen. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que vamos a analizar es qué relación, no correlación, perdón, ¿no es cierto?, existe entre la asignación de un token y un término de indiciación, en este caso también asignado por humanos, ¿no? Una vez que se hace esto, una vez que se logra llegar a esta estadística, ¿no es cierto?, hay que analizar
hay que separar en dos grupos. Un grupo que se llama de entrenamiento y otro de evaluación. En general, el grupo de entrenamiento se compone del 80% del corpus. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene que estar, es muy importante cómo se diseña ese grupo. Si lo diseñamos muy parecido entre sí, ese entrenamiento va a ser muy soso, muy trivial, ¿no es cierto? Si es muy diverso y no logra generar patrones, al revés, va a ser caótico. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que encontrar la manera en que se diseñe ese primer 80% es crucial, ¿no? Y después vamos a ver cómo tuvimos muchas iteraciones en nuestro proyecto hasta encontrar un corpus que consideramos útil, ¿no es cierto? Y viable. Eh, en ese corpus tiene que estar comprendidos los casos extremos, los casos promedios, casi todos los casos posibles. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y un 20% se separa para que luego vamos a probar si cuando generamos estos patrones estadísticos, cuando le pedimos que prediga, se parece a ese 20% que nosotros ya conocemos las respuestas correctas. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando le damos un ejemplo a una persona sobre qué es un número par y después le damos un número que no conocía. Nosotros sí conocemos la respuesta, le decimos, yo sí sé que ese es número par y este no. A ver si vos la conocés. Si logra decir acertadamente, decimos, logró incorporar el aprendizaje. ¿No es cierto? Decimos, si logra decir que el 18 era el número par y nosotros ya sabíamos que era el número par, decimos, aprendió lo que es un número par. ¿Estamos de acuerdo? Acá sería algo muy parecido. Bien. Luego, para ver si esto no funciona bien, se evalúa. La evaluación tiene que ver con esto, con ver si logramos resultados similares a los que lograríamos con un ser humano en la asignación de palabras. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con los captchas que ustedes eligen. Lo que prueba es, si ponemos un proceso automático, ¿elegiría lo mismo que un ser humano? Si logra parecerse, decimos que que la herramienta está bien entrenada. Estamos de acuerdo que hemos logrado inscribir ese conocimiento que primero crearon humanos y ahora lo hemos logrado cristalizarlo en un proceso algorítmico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que le pedimos en general es que observe y aprenda. ¿No es cierto? Decimos, mira, si mezclo estas dos cosas, ¿qué es lo que me sale? Y tiene que aprender de esto, ¿no? Decimos, toda vez que yo junte helado de vainilla y helado de chocolate, luego me sale helado de vainilla y chocolate. ¿Estamos de acuerdo? Toma medidas de esto. También puede pasar que no ocurra eso, que haya casos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Esos casos son un gran problema para este tipo de aprendizaje, para este tipo de tecnología, porque en todos los casos existen, ¿no es cierto? Hay un filósofo que se llama Dennett, que justamente dice que eso es lo que a nosotros nos singulariza fuertemente. Habrán visto que en la web hay un montón, siempre en las redes sociales hay imágenes de pruebas, o eso me pasa a mí, quizás ustedes no, eso que siempre me llegan, ¿no es cierto? Pruebas matemáticas donde hay el resultado es diferente según cómo dividen en términos. ¿No es cierto? Dicen, es verdad que esto daría 18, 14, 4, ¿no? Y según cómo dividan en términos, le da diferentes números. Lo que decía Dennett es que un proceso automático probablemente llegara siempre a la respuesta correcta. A nosotros nos interesa es que aquel chico que dio una respuesta que en teoría es desviada, tiene una teoría sobre ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? A nosotros nos interesa esa teoría que dio por resultado ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa teoría es creadora, es nueva, es metafórica. ¿Estamos de acuerdo? Aquel que dijo 2 por 2 da 8, tiene una teoría para decir 2 por 2 da 8. ¿Sí? Y esa teoría es innovadora y tal. Y esto ocurre con los seres humanos. Lamentable, para bien o para mal, ocurre, ¿no? Y en general, más en estos momentos que estamos viviendo históricamente, ese tipo de excepcionalidades son disruptivas o decisivas, ¿no es cierto? Básicamente, lo que hace un proceso de aprendizaje automático es hacer un mapeo entre input y outputs. Nos dice, toda vez que yo metí esto en la máquina, salió esto. ¿Estamos de acuerdo? No sé lo que pasa en el medio. Algunos lo llaman ser humano, otros lo llaman inteligencia canina, ya veremos. Lo que importa es que si yo a estos seres humanos les doy estos textos, los clasifican de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Y creo una regla. Toda vez que entre esto, saldrá aquello. ¿Estamos de acuerdo? Eso, como bien dice acá, hay un poema muy conocido de Mallarmé que termina diciendo que una tirada de dados no volverá al azar. O sea, yo puedo tirar dados todas las veces y siempre puede pasar algo que no sea, que no pueda predecir, que maquínicamente no sea viable, ¿no? Y a su vez tenemos que tener en cuenta este otro poema de un poeta argentino que se llama Porcia, que no por saber el nombre de las cosas, necesariamente sabemos qué significan esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hoy tenemos un candidato, creo que es conocido como ser liberal. En algunos países de América Latina, ser liberal es ser de izquierda. ¿No es cierto? En Argentina, ser liberal no es ser de izquierda. Entonces, conocemos el nombre de las cosas, pero eso no significa que conozcamos lo que significan las cosas. Por eso es importante separar la noción de lenguaje de token. El token es esa unidad de análisis que no tiene significado. Solamente es una unidad que va a ser evaluable en términos de recurrencia estadística, no en términos de su significado.
¿Estamos de acuerdo? Esto es crucial que lo veamos y que podamos abordarlo de esta manera. Bien, a partir de esto es que podemos hacer predicciones. Si yo puedo hacer esta relación entre qué inputs yo pongo y qué outputs salen, yo puedo predecir qué pasará cuando yo introduzca este mismo input que va a salir. Y eso es lo que nosotros percibimos como una magia única. Cuando a mí también todas las imágenes que están en esta parte de la presentación son generadas por inteligencia artificial, ¿no? Y todas me parecen bellas, ¿no es cierto? Porque logró predecir qué es lo que yo hubiera esperado cuando le pongo predicción del futuro, no por el tarot, ¿no es cierto? Entonces, es un poco mágico. Estas predicciones también es importante a la hora de crear el corpus tenerlo en cuenta que si son demasiado similares, resultan triviales, ¿no es cierto? Y no son percibidas como un proceso de inteligencia, ¿no? Si ese corpus es todo igual, resulta trivial. Si a su vez es todo distinto, resulta caótico. Acá el punto es encontrar justamente una medida de similitud que nosotros creemos adecuada. Tengan en cuenta que la media de coincidencia entre indicadores expertos está por debajo del 40%. O sea que si nosotros eligiéramos 100 indicadores expertos en sociología y le dijéramos, indicen todos ustedes estos papers, la tasa de coincidencia entre ellos sería menor al 40%. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, por ejemplo, si tenemos que indizar automáticamente y nos da que el 80% da coincidencia, todos los humanos diríamos, esto es mentira. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no necesariamente fidelidad y acierto es visto como inteligencia, por lo menos no por nosotros, como seres humanos, como sujetos de la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo que tenemos que decidir, y acá también interviene una decisión humana, no algorítmica, de cuál es esa medida de acierto que vamos a elegir como medida de plausibilidad de inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto luego se incorpora a un ciclo de mejora continua, ¿no? Porque todos los días se vuelve a clasificar por humanos y todos los días esas nuevas clasificaciones actualizan el modelo y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona este tipo de proceso. Nosotros lo hicimos así, globalmente es así, tiene alternativas en todos los pasos que les contamos, ¿no? En cómo se elige un corpus, cómo se define un token, cuál va a ser la tasa de coincidencia que se va a elegir. Ahí va cambiando y podemos hacer el mismo proceso, dos personas, dos equipos, y que nos dé resultados diferentes. Pero este básicamente es la metodología. Ahora que ya estamos de acuerdo sobre el marco teórico, el marco metodológico, el marco técnico, vamos a contar estas dos experiencias. ¿Sí? ¿Avanzamos? Bien. Como dijimos antes, estas experiencias las realizamos junto con Gabriel Culevicius, que no vino, ¿no es cierto? Pero que es mi compañero de trabajo en Mole Guru, y son dos experiencias que empezamos promediando la pandemia como una forma de soslayar el aburrimiento, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los problemas que vamos a ver acá tienen que ver con el tipo de corpus que había durante la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera herramienta que vamos a mostrar es una herramienta que desarrollamos para resolver un problema específico que había con los repositorios generalistas de ciencia, ¿no? Y básicamente es un asistente automático para la decisión de comunicación científica, ¿no? Todas estas herramientas están en línea y todo esto se hizo con software libre y nada de esto sale dinero, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuál es uno de los problemas que nosotros empezamos a ver? Que la comunicación científica tiene singularidades y desafíos específicos a la hora de decisión temática. Básicamente son documentos muy especializados que dependen para ser tratados como comunicación científica del grado de especialización terminológica que tengan, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la terminología científica en gran medida es lo que define que un texto sea considerado como de divulgación, como recreativo o de comunicación científica. ¿Estamos de acuerdo? Y que a su vez, para poder generar herramientas de medición de la ciencia y de toma de decisiones en política científica y evaluación de la presión científica, se utiliza un esquema de clasificación generalista desarrollado en general, porque casi todos los países lo adoptan, que se llama esta herramienta que define los campos de expresión científica definidos por la OCDE, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Las ventajas que tiene esto. Básicamente es que tenemos un único modelo de coherencia que nos permite describir toda la ciencia global y de esta manera realizar parte del proyecto de Occidente, digamos, del siglo XVIII en adelante, que es ver el conocimiento como una totalidad orgánica unida, ¿no es cierto? Que no tiene discontinuidades, que todo el universo usamos la misma forma de ver el conocimiento y en particular todos creemos en la existencia de un conocimiento científico, ¿no es cierto? Y nos permite describir todas las producciones con un mismo modelo temático. A su vez, eso nos genera la posibilidad de crear herramientas de comparabilidad entre repositorios, entre agendas y dentro de un mismo país. Podemos decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología creció o decreció
¿no es cierto?, con respecto a dos momentos históricos, o podemos decir que la Argentina tiene más o menos ciencia que tal otro país, o viceversa. ¿Estamos de acuerdo? O que es más fuerte en tal campo o menos fuerte en tal otro que otro país, ¿sí? Y eso a su vez facilita la creación de grandes concentradores de estas comunidades científicas, como sucede en casi todos los países que están acá y en todo el mundo. Acá están presentados solamente los que conocemos en la región o en la Argentina, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, o el repositorio de la referencia, que es un repositorio de comunicación científica que existe en América Latina, ¿no es cierto? Esto permite crear grandes repositorios que cosechan bajo un mismo paraguas temático todos. ¿Cuál es el problema? Estas son las ventajas. ¿Cuáles son las penalidades que trae este esquema? Que a su vez nos obligue a subdescribir los recursos, porque no hay manera de que consideremos que el conocimiento altamente especializado puede ser descrito de la misma manera en historia que en bioquímica. ¿Estamos de acuerdo? Y eso hace que esa misma capacidad que es tan soñada por diseñadores de políticas científicas sea tan sufrida por aquellos que ejercen la ciencia, ¿no es cierto? Porque ninguna de estas herramientas les sirve para reconocerse a sí mismos como productores de ciencia. Ven esos artículos y no reconocen en esas descripciones, dificulta la creación de relaciones significativas entre artículos, ¿no? Porque cada artículo es descrito de manera muy generalizada. Entonces, ¿qué es lo que elegimos? Y acá también otra referencia a mi madre, que Dios la tenga en la gloria, ¿no es cierto? Que no se llama Elsa, pero que ella sí veía Dactari, ¿no es cierto? Y había una leona, estaba la leona que era visca, que era a la vez salvaje y doméstica, ¿no es cierto? Y que a su vez veía todo medio doble, ¿no? Entonces era muy bueno. Lo que vamos a usar entonces es tratar de crear una herramienta que nos permita describir genéricamente el dominio y eso hacerlo automáticamente para después poder seleccionar un vocabulario especializado dentro del dominio. De esta manera vamos a mantener condiciones de interoperabilidad global y condiciones de especialización local. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No leo la filmina porque se puede leer, ¿no? Bien. Entonces, básicamente lo que vimos es que el desafío para este repositorio institucional es cómo determinar el dominio rápidamente, ¿no es cierto?, para que luego pueda establecerse un vocabulario de especialidad. En este campo ocurre lo mismo que ocurría en un paper muy primigenio de Brin y Page, que son los creadores del Google cuando todavía eran estudiantes en el 98, donde ellos veían que un problema muy serio de los buscadores previos al Google, cuando ellos pensaban en el Google como un proyecto académico, es que confiaban en lo que cada usuario decía de sí mismo. ¿No es cierto? Confían, Altavista confía en lo que cada página decide de sí mismo. Ellos lo que decían, habiendo leído mucha bibliotecología, que habían leído bibliotecología, lo que han visto que las bibliotecas eran espacios en donde había una organización cenital. Había alguien que decidía que cada libro mejoraba la colección y completaba otro libro, pero que la web era un entorno abierto, en donde cada libro, que hable más lento, me dicen, es un problema que también me acompaña desde mucho. Perdón. Sí, perdón. Perdón. Más lento, perdón. No, y aparte, cuando me toca trabajar con Brasil, en general, ellos todos saben español y yo no sé portugués. Entonces digo, me siento peor, porque ellos toman el trabajo de aprender un idioma que no es la suya y ninguno de nosotros el portugués. Perdón. Entonces, perdón, voy a hablar más lento. Perdón, voy a tratar de ubicarme de vuelta. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, lo que decíamos con lo que había definido Brin y Page, es que ellos veían que en un entorno abierto, a diferencia de un entorno bibliotecario, cada artículo quiere destruir a todos los demás, no quiere cooperar con todos los demás, quiere ser seleccionado por encima de los demás. Por eso se autodescribe de manera muy generosa e indulgente consigo mismo. Esto ocurre también en la comunicación científica. Cuando enviamos un paper a una revista, decimos, este artículo cambiará el mundo, ¿no es cierto? Nos somos muy indulgentes, muy adoradores de nosotros mismos. Por eso es muy importante que esta herramienta sea capaz. Gracias, muchas gracias. Gracias. Que esta herramienta pueda justamente separarnos del criterio del autor, ¿no es cierto? Asignarle un dominio y darle herramientas para que ese vocabulario instrumentalice la mediación de clasificación e indicación que tiene que hacer el repositorio, ¿sí? Por separado de las intenciones. Esto les debe pasar a todos los que tienen repositorios con las palabras claves que entregan los autores, que en general son muy laudatorias de su propio trabajo, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, los esquemas universalizantes que prevé la comunicación científica son, como dijimos antes, el esquema de campos de investigación de la OCDE, que se llama FORD, ¿no es cierto? Es aplicable a recursos de comunicación científica y es utilizado, como dijimos antes, como herramienta de comparabilidad entre agendas científicas. Es una herramienta que, como ven acá, es demasiado, digamos,
está muy es muy generalista. Divide todo el campo del conocimiento en 6 macroáreas y a su vez todo el campo del conocimiento en 270 términos. Imagínense si todo el conocimiento científico fuera susceptible de ser descrito en 270 términos. Sería una agenda muy chiquita, ¿no es cierto? Pero esto es lo que se utiliza para medir el conocimiento científico. Entonces, esto también nos facilitó un poco la tarea, porque básicamente teníamos que encontrar una forma algorítmica que pudiera predecir entre 270 alternativas, que para un proceso de este estilo no es tan complejo, ¿sí? Hay otras más complejas. ¿Qué pasos seguimos? Lo primero fue, como dijimos antes, delimitar el corpus. Para esto usamos el repositorio del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, acá en la Argentina, la agencia que se encarga de financiar y promover la investigación y el desarrollo en la Argentina. Este repositorio está indizado por humanos, ¿no es cierto? O sea que ya nos ofrecía una herramienta de donde tomar ejemplos, y a su vez expone todas las capacidades del repositorio a través de un protocolo interoperable Open Archive Initiative, protocolo Metadata HARD, ¿no es cierto? Entonces era cosechable para nosotros. Si ven que vuelvo a hablar rápido, me lo dicen, yo no me ofendo para nada, en serio. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, básicamente usamos la herramienta Tema 3, que también es abierta y también podía ser explotable, que es una herramienta para gestión de vocabularios controlados y de clasificación, y poner en relación estas dos herramientas, el repositorio del CONICET con esta otra herramienta para clasificar automáticamente. ¿Cómo acotamos el corpus? De los 160.000 documentos disponibles, extrajimos solamente los artículos científicos, porque el CONICET también tiene artículos que no son científicos, ¿no es cierto? Solamente los que tengan abstract, porque nosotros a su vez consideramos que esta herramienta era útil si con un abstract podía predecir. Si hay que poner todo el paper, no. ¿No? Nuestro escenario era que con un abstract pudiera predecir si era científico y en qué lugar lo ubicaría. Y a su vez solo en español, porque a su vez el CONICET tiene investigación que no es en español. ¿Sí? Bien, de esos quedaron 60.000. Y finalmente lo desarrollamos, ¿no? Y es una herramienta que hoy en día está productiva, está publicada, y uno pone en ese agujerito que se ve en la primera pantalla, ¿no? En ese campo de texto, un abstract y predice cuál va a ser o determina cuál va a ser el campo de investigación al cual va a ser asignado ese paper, y nosotros podemos asociar automáticamente luego qué vocabularios controlados operan o son legítimos en ese campo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego clasificar de manera más especializada. ¿Qué es lo que nos permite también hacer esto? No solamente en este caso, caracterizar rápidamente otros repositorios. Con esta herramienta podemos analizar automáticamente repositorios de otros países y comparar automáticamente y de manera consistente agendas. ¿Estamos de acuerdo? O analizar otros repositorios que existen dentro de la Argentina, porque hay otras agencias. El CONICET no es la única agencia que promueve la ciencia y la investigación, ¿no? Y nos permite generar métricas interoperables, o sea, a través del tiempo y a través del espacio sobre este campo, ¿no? Con los límites que tiene, como vimos recién. Acá están disponibles las dos herramientas por si después las quieren consultar, ¿sí? Pasamos ahora, pasé rápido, pero esto igual creo que la presentación va a quedar publicada, así que está bien. ¿Sí? Bien. En la segunda experiencia que hicimos fue un poco más compleja y más crítica, ¿no? Que era la indicación automática del Boletín Oficial de la República Argentina, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver por qué era más crítica, ¿no? Básicamente, el Estado como actor produce una gran cantidad de documentación diariamente, ¿no es cierto? Como agencia, como actor social, todos los días se escribe miles de cosas, ¿no? Y esas miles de cosas tienen impactos tremendos, buenos, benéficos, de todo tipo, ¿no es cierto?, en la vida de las personas, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos una herramienta que permitiera abordar esta productividad gigante del Estado, en este caso en particular, en el caso de las normativas, y que esa productividad, esa clasificación respetara la singularidad idiosincrática del sistema legal argentino, ¿no es cierto? Porque aunque tuviéramos un autómata legal, cambia hasta de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, cuál es el modelo legal en cada caso, ¿no es cierto? Como dijimos antes, el boletín oficial se publica todos los días, da publicidad y efectividad. Es un caso muy particular del lenguaje, porque no solo da conocimiento, sino que lo ejerce. O sea, si yo digo hoy van a estar presos y lo publico en el boletín oficial, ese día van a estar presos. ¿Estamos de acuerdo? Es un caso de una especie de demiurgo de Dios, ¿no? De hágase la luz y ahí ocurre, ¿no es cierto? Es un caso muy particular del lenguaje y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque tiene muchas implicancias éticas. Si nosotros indizamos mal esto,
Hay gente que puede pasarle en cosas buenas o malas, según lo hayamos resuelto, ¿sí? Y a su vez incluye todo lo que tiene que ver con avisos, edictos u oficios, ¿no? Cosas que son solamente informativos. Designa cargos, donde todos los que estén asignados, que reciben un cargo, aparecen en el boletín oficial. Actualiza los digestios normativos, o sea que cada norma actualiza un montón de normas hacia atrás, ¿no es cierto? Y a su vez da publicidad a la gestión pública, ¿no es cierto? Es por eso que, y a su vez tienen que ser clasificados todos los días, porque para poder ser analizados tienen que ser clasificados, ¿no es cierto? Se publica a primera hora de la mañana, todos los días salen casi 100 decisiones, y esto pasa todos los días, ¿no es cierto? Es un flujo constante y tiene una relevancia y un impacto muy alto, porque afecta tanto a la gestión pública, todos los aparatos de gobierno, todo el mundo de lo privado y todo el mundo de lo público, cada uno de estos leyes. Entonces, bueno, ¿cómo poder resolverlo desde la bibliotecología con una herramienta? Lo que hicimos básicamente es primero hacer lo mismo que hicimos con el CONICET. Primero elegir de dónde vamos a tomar el corpus. Elegimos SAIS, que es el Servicio Argentino de Información Jurídica, que indica todos los días estas leyes, ¿no es cierto? No lo hace con la premura del día a día, sino que a veces lo hace con otra latencia, ¿no es cierto? Pero allá es indizado por humanos y también está disponible a través de una API pública. O sea que también podríamos hacer un abordaje sistemático de toda la documentación publicada ahí. A su vez, ellos también utilizan un tesauro, que es el tesauro SAIG, ¿no es cierto? Que tiene más de 7.000 términos, ya no son 244 términos, son muchos más términos, ¿no es cierto? Y que también tiene una API pública que puede ser, por la cual nosotros podemos hacer un abordaje sistemático de ese tesauro. Entonces, a partir de esto, extrajimos todo el material y hicimos los mismos pasos que antes. Lo entrenamos, lo probamos, lo evaluamos. ¿Qué particularidades podemos agregar acá que no pudimos agregar antes? El tesauro SAIG tiene mucha más riqueza terminológica e ideológica que el de la designación de disciplinas. Entonces, por ejemplo, pudimos generar un índice de especificidad en la indización, porque eso, si el término elegido para indización está en un nivel 7 de profundidad dentro del tesauro, significa que es una clasificación mucho más singularizada que un término que está ubicado en el nivel 2, ¿no es cierto? Entonces eso nos da una idea mucho más clara de la exactitud, y eso sí que no está definido en ningún modelo algorítmico y solo está definido en el vocabulario controlado. Luego también el uso de determinados sinónimos que son solo entendibles para el derecho argentino, ¿no es cierto? Y finalmente la posibilidad de expandir búsquedas a partir de los términos relacionados. Vieron como cuando ustedes hacen una búsqueda y también usted podría interesar en tal otro tema. Esas relaciones están definidas en el derecho argentino a través del tesauro y pueden ser absorbidas por el modelo de inteligencia artificial. Y finalmente también utilizamos una herramienta que nos permite tomar la retroalimentación del usuario. Cuando los abogados o los indizadores ven que la clasificación que propone el algoritmo no es correcta, la pueden puntuar como correcta o incorrecta. Y eso refuerza las próximas indizaciones o, al revés, la morigera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Evaluamos, como acá fue mucho más, nos tomó mucho más tiempo esa evaluación, ese del 80-20 que contamos antes, nos costó mucho encontrar el punto en el que esto funcionaba bien, y un tema muy interesante para que veamos hasta qué punto impacta el periodo. Como nosotros habíamos tomado el periodo, tomamos 2 años, creo que fueron 20 y 21, casi todo lo que clasificamos decía que eran problemas de salud. Indizábamos automáticamente una ley sobre autos y decía, tiene que ver con la salud. No sé, cualquier problema que le pidiéramos al autómata que evaluara, siempre creía que era un problema de salud. ¿Por qué? Porque el corpus inicial de casi todas las leyes que salieron, y edictos y decretos del año 2019-2021, en algún lugar por día salía algo sobre el COVID, ¿no es cierto? Entonces era un corpus muy virado hacia el COVID y hacia la salud. Y entonces creía que cualquier problema era una variante de un problema de salud, ¿no es cierto? Tuvimos que excluir, sacar una gran cantidad, y sacar sin sacar todo. Si sacábamos todo, después nunca veía salud, ¿se entiende? Y eso hubo que tomar una decisión, hacerlo a mano, ¿sí? Esto nos dice que cualquier proceso de ingesta algorítmica y estadística de datos depende del momento histórico en el que fueron tomados los datos, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos herramientas y entornos en línea que dicen que esto hoy es una respuesta inteligente, hay que ver con respecto a qué momento histórico tomó los datos. ¿Se entiende? Porque siempre, bueno, para nosotros fue muy delicado encontrar el punto, y no sabemos si lo encontramos del todo, de cómo hicimos para sacar la cantidad justa de documentos que tenían que ver con COVID. Bien. ¿Cómo definimos qué documentos utilizar? Que tengan más de 200 palabras, porque también hay edictos que tienen menos de 200 palabras y son muy poco informativos, ¿no es cierto? Que tengan 2 o más anotaciones, o sea, que hayan sido clasificados por humanos con dedicación, no con solo 2 descriptores, ¿no es cierto? Y esto nos permitió tener 5.000 documentos indizados por 1.500 términos. Fíjense que es un recorte de los 6.000 y pico de términos del tesauro, solo 1.500 estaban en uso.
al menos en ese periodo histórico. ¿Sí? Bien, esto nos permitió crear este autómata que está publicado. Acá ya hay más de un método de ingesta, es posible o pegar el texto completo, o darle una URL, o subir un PDF, porque las leyes son a veces muy largas, ¿no? Y se permite elegir si quieren 3 descriptores, 5, 7, ¿no? Que sugiera términos relacionados o que evalúe el nivel de profundidad en el que está. Son todas opciones que están publicadas y disponibles. Después de que hicimos el autómata, que acá está ya publicado, lo que hicimos fue automatizarlo y ahora todas las mañanas a las 7 de la mañana indiza el boletín oficial, ¿no? Y lo publica como se ve ahí, ¿no? Ese es el publicado del 7 de septiembre, pero hoy a las 7 de la mañana seguramente lo hizo, ¿no? Y se habrá sentido muy cansado o no, y lo resolvió. Esta indización es una indización automatizada, que lo que permite es automáticamente extraer al menos 3 descriptores. Y ustedes van a ver que a la derecha hay un botón que permite pedir una mejora, ¿no? O sea, pedir una indización más especializada de una ley o de un decreto en particular, ¿no? Porque como dijimos, son 100 documentos, hace una preindización rápida de los 100, y si uno quiere consultar uno en particular, le pide uno y ahí mejora la indización de ese en particular. En todos los casos, lo decimos también, esta es una herramienta que requiere de supervisión humana, porque no podemos delegar la indización automática de leyes que regulan la vida de la gente en un autómata, ¿no? Es una herramienta que ayuda, no reemplaza en este caso, porque como dijimos, tiene impacto en la vida de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que permite esto después? Una vez que vimos esto, también es posible ver cómo hacemos para generar digestos con esto, porque esto permite automáticamente detectar qué leyes cambiaron y cuáles no, ¿no es cierto? O cómo hacer otros tipos de experiencias más dedicadas al tratamiento del texto, como anonimización de documentos, poder extraer palabras, nombres de personas y tal, o algo que sí nos pidieron tanto en la Argentina como en otros países, con el tipo de tecnología, encontrar la similitud en jurisprudencia, porque la jurisprudencia son los actos de los jueces, ¿no? A diferencia de las leyes, que en general son muy distintas entre sí, la jurisprudencia es muy parecida entre sí. Entonces lo que más les interesaba era encontrar el corpus de documentos que son similares entre sí para luego cuando un abogado presenta un escrito decir, este es parecido a tal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ven que la premisa es inversa, es encontrar el grupo similar, no los diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí están las direcciones donde todo lo que contamos recién se puede consultar y está disponible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Con esto termina la parte técnica, chiques. ¿No es cierto? Y ahora vendría más la parte en la que nosotros al revés. Hasta ahora vimos qué es lo que la inteligencia artificial nos puede aportar a nosotros como campo. Y ahora queremos ver qué es lo que nosotros podemos aportar o cómo podemos ver este fenómeno desde el punto de vista del mango de la sartén y no adentro de la sartén, ¿no? ¿Qué nosotros podemos hacer con esto? ¿Sí? ¿O cuál sería el abordaje teórico, intelectual que nosotros como disciplina podemos acercarnos a este artefacto? ¿Sí? En general, o por lo menos en mi experiencia como docente, y incluso en las charlas con mi madre, ¿no es cierto? Que es, bueno, o mi madre o mi suegra también, en realidad, ¿no es cierto? Eh, que es si es bueno o malo, ¿no es cierto? Acá en la Argentina tenemos una premisa que es si es bueno o malo para el fútbol, ¿no? Siempre se dice, esto es bueno o malo para el fútbol, frente a cualquier fenómeno, ¿no? Si hay un tsunami, ¿es bueno o malo para el fútbol? ¿No? La pregunta acá es, ¿esto es bueno o malo para la bibliotecología o bueno o malo para la sociedad? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Estamos de acuerdo? Si es dirimible de esta manera, ¿no? En este sentido, acá vemos un texto del Consejo Nacional, yo no lo llevaré porque está tapado acá, pero lo pueden leer ustedes, ¿no es cierto? Que el transcurso de nuestra investigación, ¿no? Que habla de manera muy apocalíptica de la emergencia de este fenómeno, ¿no es cierto? Y que no debiera gozar de las libertades que tienen otro tipo de manifestaciones. Y acá vemos otro texto muy parecido, ¿no? Que acá sí te lo puedo leer porque está del otro lado de la pantalla, que no puede olvidarse que la inteligencia artificial es pura y sencillamente un negocio. Se trata de meras representaciones de acontecimientos, de ideas y de sentimientos publicados o conocidos, sin duda vividos, útiles y entretenidos, pero capaces de perjudicar, pues tienen el poder de hacerlo, más aún debido a su atractivo y forma de interacción, ¿no? Esta es una forma muy apocalíptica de ver este fenómeno, que todos reconocemos, o no, yo por lo menos reconozco estos textos, ¿no? Pero incluso hace poco fueron publicados. Sin embargo, estos textos en realidad son publicados a principios del siglo XX, ¿no? Estos son los textos, las maneras en las que se manifestó la Corte Suprema de Estados Unidos en 1915
y el Consejo Nacional de Moral Pública del Reino Unido sobre el cine, ¿no es cierto? Ahí ven en itálicas las palabras que fueron modificadas de un texto a otro, ¿no? Que fue otro proceso que también fue muy disruptivo y que fue abordado quizás de manera muy polémica por la bibliotecología, porque fue también excluido de nuestra agenda, como un problema de otra gente, ¿no es cierto? Y que a su vez estableció a nivel global estos fallos. Son citados por Raymond Williams como el antecedente que permitió después a la Liga de las Naciones definir que el cine no iba a gozar de las libertades del libro, ¿no es cierto? Que el cine sí iba a tener consejos nacionales que iban a definir qué podía verse y qué no podía verse, ¿no es cierto? Porque decía justamente esto, que alteraba la forma de circulación discursiva dentro de un país. Esto que vemos acá es la llegada del tren del cine de los Lumière, ¿no es cierto? Que en teoría fue recibido también con pánico, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Esa gente conocía los trenes, esa gente sabía que un tren hace ruido, tiembla el suelo, hay olores, ¿no? Hay mil formas de la representación de la experiencia de ver llegar un tren a la estación que de ninguna manera, cuando uno ve una película muda, aparte del cine, de una llegada del tren, puede generar el pánico como para salir. Cuando nosotros elegimos una dimensión de la experiencia de ver llegar un tren como única, podemos ahí sí unidimensionalizar y creer que está llegando un tren a la estación. Lo mismo vemos nosotros que pasa con la inteligencia artificial. En ningún caso esto es un fenómeno de inteligencia artificial y a nosotros nos desempodera ver esto de esa manera, ¿no es cierto? Porque la inteligencia tiene un montón de otras dimensiones como tiene también la llegada de un tren, ¿no es cierto? Tiene olores, hace temblar o no hace temblar, hay ruidos, ¿no es cierto? Y de ninguna manera, si nosotros lo vemos como si esto fuera real, estamos asistiendo a un espectáculo circense, no estamos abordando esto como un fenómeno científico como lo debiéramos ver nosotros, ¿no es cierto? El cine era visto, era llamado la casa de los sueños o los linternistas mágicos en el siglo XVIII y XIX, ¿no es cierto? Como una forma también de hacer magia como hace la inteligencia artificial. A su vez, el cine generó un montón de preguntas. Una de esas preguntas fue respondida o abordada por un teórico, es un texto muy conocido, que se llama La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, escrito por un filósofo alemán que se llama Walter Benjamin, ¿no es cierto? Él abordó en este texto el problema que él veía con el cine en el 30, ¿no es cierto? Y él en este texto quería tratar de encontrar la forma de hacer un análisis del fenómeno técnico y artístico y social del cine que fuera inconmensurable o no abordable bajo la misma mirada por el fascismo. El fascismo en ese momento era una ideología permeable y posible y viable. ¿Estamos de acuerdo? Y era, en ese momento, aparte, él en este texto, a partir de su análisis, dice, mientras el fascismo encuentra una salida de esto a partir de estetizar la política, nosotros tenemos que encontrar a través de este análisis una forma de politizar el arte. Lo digo porque hoy tenemos muchos eventos, muchos escenarios donde vemos políticos que se estetizan, ¿no es cierto? Y a través también de inteligencias artificiales o otro tipo de herramientas donde abordan las redes con agentes automáticos que pueden generar experiencias masivas, ¿no? ¿Qué es lo que decía, volviendo a nuestro amigo Walter Benjamin, sobre este problema? Lo que él decía es que la posibilidad de la reproductividad técnica, fíjense en que el cine, hoy vieron que ahora hay paros de actores y de guionistas, porque imagínense lo que habrá sido para el 30, que una obra de teatro para poder ser reproducida requería que todos los días los actores fueran a actuar y que le dijeran, vení a actuar una hora, un día, y después te reproducimos 1000 veces. Eso era lo mismo que está pasando para esta gente, es lo mismo. Carlos dicen, vení un día, tomamos tus datos biométricos y ya no hace falta que actúes. ¿Estamos de acuerdo? Lo que decía Walter, entonces eso también implicaba un salto gigante, como veía Walter Benjamin en este caso, ¿no es cierto? Y él veía que esta posibilidad de reproducir técnicamente una obra de arte iba a hacer que se desintermediaran los intelectuales, que ya no hicieran falta, que la gente puedan ser todos críticos culturales y que todo el mundo pudiera tener de primera mano una experiencia estética renovadora y que iba a desritualizar el arte. Para nosotros es importante porque la categoría de ritual es la primera tecnología de la memoria. Todas las culturas ritualizan lo que no quieren olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiera sido bibliotecario en una cultura sin escritura, hubiéramos sido todos brujos, todos los cantantes de la tribu, los cuentacuentos, que ritualizan lo que aprendimos para que nadie lo olvide. ¿Estamos de acuerdo? Las religiones son esta primera tecnología para no olvidar aquello que hemos aprendido como comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él ve en el cine esta tecnología que va a desintermediar la ritualidad y que va a permitir a todos acceder de manera liberadora al arte,
¿no es cierto? Y él ve también en el cine una primera experiencia que según él es primigenia y que hoy la vemos ya tan acostumbrada. De hecho, hoy yo estoy mediado por tecnologías y todo lo que estamos diciendo es mediado por tecnologías, donde dice que por primera vez un actor va a tener que desempeñar su arte frente a un sistema de aparatos, no frente a una audiencia. Y que la medida en la que vamos a evaluar cuán buen actor es por su capacidad para articularse con este sinnúmero de escenarios técnicos, ¿no es cierto? Si responde bien a la cámara, si responde bien a la iluminación, si responde bien al proceso de montaje, ¿no es cierto? Y que entonces ya no es posible pensar en una obra que no sea mediada técnicamente. Entonces, y que a su vez define este proceso como captura, tratamiento, montaje, producción y reproducción, que es muy parecido a lo que contamos antes sobre los textos. Captura del corpus, ¿se acuerdan? Que dijimos captura del corpus, tratamiento, montaje. El montaje es el momento gramatical del cine, el momento donde se elige qué va y qué no va. ¿Estamos de acuerdo? Y luego producción y eventualmente reproducción industrial, ¿no? Y él veía a partir de esto que a partir de este momento liminal, siempre para llegar a un humano vamos a tener que pasar primero por un aparato, ¿no? Vamos a tener, hoy en día, nosotros cuando queremos publicarlo en la web, decimos publicarlo de esta manera para que primero lo vea el Google y después lo puedan ver otros seres humanos, ¿no? También estamos orientados hacia un artefacto técnico que ya no es un sistema de aparatos, pero de otro orden. ¿Estamos de acuerdo? Para poder llegar a nuestras audiencias. ¿Por qué nos importa esto? Porque vemos que hay ciertas agendas, ciertas discusiones que sí son constantes, con independencia del medio técnico. La discusión que planteaba en ese momento justamente Benjamin es, primero, ¿cuál es el estatus de estas memorias artificiales? ¿No es cierto? ¿Cuál es el estatus del conocimiento auténtico o inauténtico? ¿Qué es conocimiento auténtico y qué no lo es? ¿No? Él en ese artículo opone a Chaplin a Disney, ¿no? Como dos formas de abordar el humor. Es muy interesante porque ya en ese momento Disney existía y Chaplin también. Léanlo, chiques, porque es muy lindo, ¿no? Se lee muy lindo. Y a su vez, el otro problema es dificultades para decir cómo asignarle sentido a cada película. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos todos cuando clasificamos? Y el tercer problema es decir quién lo puede ver y quién no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es correcto que todos puedan acceder a esto? ¿Todo o no? Este problema que pareciera ser nuevo y que tiene que ver con tal, ya nos pasó al menos hace 23 siglos. ¿No es cierto? Este es un texto muy conocido de Platón, que se llama el Fedro, en donde él transcribe un diálogo entre Fedro y Sócrates, donde Fedro le dice a Sócrates que por qué en vez de charlar tanto, todo esto de la mayéutica que salía a pasear, ¿por qué no lo escribe? ¿No es cierto? Y Sócrates le responde diciendo que él le cuenta otro cuento, ¿no es cierto?, sobre por qué no escribe, y entre las razones que dice tienen que ver con estos tres ejes. Uno es esto, el conocimiento inauténtico, ¿no es cierto?, que dice que la gente que lea los libros va a parecer que sabe, pero no sabe de verdad, porque en realidad el que sabe es el libro y no ellos, ¿no es cierto? Aquellos que vean películas, que consulten Wikipedia, que usen inteligencia artificial, va a parecer que saben, pero no saben de verdad. El que sabe es el otro, es inteligencia artificial, no el sujeto como tal, ¿no? La segunda tiene muchas, ¿no? Pero estas tres son las que creo nos importan a nosotros como campo disciplinar en la bibliotecología. La segunda es quién dice qué quiere decir lo que yo acabo de decir. Dice, el texto cuando es maltratado, o sea, maltratado para Sócrates significa malentendido, cuando no entienden lo que yo quería que entendieran, no lo ven como yo quería que lo vieran, ¿no es cierto? No se puede defender solo, requiere que el autor venga y hable por él, y entonces no sirve como instrumento de memoria social, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con las bibliotecas? Tratar de delimitar el alcance del significado de los fenómenos. Y finalmente dice, me apuro, me dijeron que hable lento, ahora van a ver. Entonces, finalmente, controlar la circulación material de esos artefactos, ¿no? Que es lo otro que decía Sócrates, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer yo? Esto puede circular, si yo lo escribo una vez, puede circular por todos lados. Es como decir, lo subo a la web y ahora ya no lo puedo controlar más, ¿no es cierto? Eso mismo pasaba 3 siglos antes de Cristo. Esto lo dice, ¿no? Y lo que más nos importa a nosotros es que Platón lo desobedeció. Platón, el cuarto concepto que es muy importante para nosotros, es la piratería, la traición de Platón. Que Platón agarra y dice, no crees en la escritura, yo te grabo igual y te subo a YouTube, ¿no es cierto? Te voy a subir un torrent y todos te van a descargar. ¿Estamos de acuerdo? Y no vas a poder. Esa traición es también fundante de nuestra disciplina y de nuestra agenda occidental, ¿no? Es decir, yo me apropio tecnológicamente de tu discursividad, de tu conocimiento y la
expolio, la deslocalizo. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto ya pasó, ¿no es cierto? Este es un texto, no voy a pronunciar este apellido en francés porque no lo voy a decir bien, léanlo ustedes, chiques, ¿no es cierto? Que cuenta básicamente que en realidad entre el siglo XI y el XVI el texto se fue estructurando, se fue gramaticalizando. Y que eso en gran medida es lo que permitió la emergencia de todas nuestras profesiones, las profesiones dedicadas a tratar de asignarle significados al texto. El texto que era la texta continua, el texto continuo, que es lo que se veía antes, cuando era muy caro el papel, no se podía dejar espacio entre las palabras, ¿no es cierto? No era un texto para ser leído, era un texto para ser almacenado. ¿Estamos de acuerdo? No era un texto para ser vivido como una experiencia artística, sino que era un texto que solo se guardaba. A medida que se fue abaratando, se incorporaron herramientas técnicas que permitieron estructurar el texto y permitir que otros actores abordaran sistemáticamente el texto. ¿Estamos de acuerdo? Crear índices. Para mí, el grado último y más sofisticado de orden textual es la TV Guía. No sé si ustedes la vieron alguna vez, ordena todo según horarios, actores, géneros, tiene todas formas de orden posible. Hoy ya no existen, cuando se lo cuento a mis hijas, no saben de qué les estoy hablando, pero ustedes conocieron la TV Guía o no, Sí, ¿no? sí, Díganlo. Te veía Bien. una revista del mundo del espectáculo. ¿No es cierto? Es la forma más superior del orden, porque está ordenado por horario, por género, por actor, no podía ser más ordenado, ¿no? Eso mismo pasa en la web también. Desde el 90 hasta ahora se está estructurando, ¿no es cierto? Nació como algo totalmente desorganizado y como texto no estructurado. De hecho, Tim Berners-Lee al principio estaba en contra de que se estructure, ¿no es cierto? Y progresivamente lo que vemos en el medio es como era un tweet en el 2010, que ya eran como 100 y pico de metadatos para 140 caracteres, ¿no es cierto? Y como vemos hoy, el Google hoy en día lo último que es un motor de búsqueda, es un montón de texto estructurado. ¿Estamos de acuerdo? La web se está estructurando. Ese proceso ocurrió entre el siglo XI y el siglo XVI, está ocurriendo de manera mucho más acelerada también para hoy, en nuestros días. Y eso también permite que se vaya estructurando la digitalidad, ¿no? 3 minutos. Finalmente, vamos a ir cerrando. Entonces, ¿qué es lo que hay nuevo realmente? Si vemos que todo esto ya pasó. Lo que hay nuevo es esto que plantea Hitler, que es que hoy, por primera vez, tenemos una tecnología que es capaz de escribirse a sí misma. Eso sí no ocurrió nunca antes, ¿no es cierto? Hasta ahora sí ocurrió, esto que vemos a la derecha, es un cilindro gramatical que había propuesto Caramel, ¿no es cierto?, donde uno podía ordenar, crear textos semiautomáticamente en el siglo XVI, siglo XV, ¿no es cierto? Pero eso no lo hacía solo la máquina, necesitaba un sujeto que lo hiciera. Hoy la máquina lo puede hacer por sí misma, ¿no es cierto? Y eso sí es nuevo y nunca antes había pasado, ¿no? Hoy tenemos máquinas que lo pueden hacer por sí mismas. En el 65, Lee Clyder, lo voy a pasar esto rápido, le pidieron que escribiera un texto sobre cuál creía él que era el futuro de las bibliotecas. Él decía que las bibliotecas en el 80 ya iban a haber digitalizado todos los textos del mundo, era muy optimista, ¿no es cierto? Y que se iban a convertir en sistemas procognitivos dedicados a, frente a un corpus de conocimiento específico, dinamizar preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Es lo que hoy hacen en entornos de búsqueda o ChatGPT, ¿no es cierto? A su vez, él veía que había que difuminar la división entre laboratorios y bibliotecas, que él planteaba que era una división surgida en el siglo XVIII para separar la sangre del papel, porque en el laboratorio había cuerpos y sangre y suciedad y mugre, y en la biblioteca había limpieza y orden. Y es por eso que separaron los espacios de creación y producción de conocimiento de los espacios de almacenamiento y gestión. Él veía que el futuro era unir esta productividad con este almacenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la discusión sigue siendo para nosotros la misma. ¿Qué es conocimiento auténtico o inauténtico? ¿Cómo se asigna sentido? ¿Y cómo se regula la circulación material de este conocimiento codificado? ¿No es cierto? Pero en una era no de reproductividad técnica, sino de productividad técnica. Eso es muy diferente con respecto a los estadios anteriores de la cultura y de la sociedad, ¿no? Entonces, frente a esto, vamos terminando, lo prometo. Faltan 3 filminas. ¿Qué tipo de artefacto técnico es un modelo del lenguaje? Tenemos que definirlo nosotros. ¿Qué es eso, modelo de lenguaje? ¿Qué tipo de artefacto de memoria es? ¿Qué tipo de memoria social codifica y guarda? ¿Qué tipo de, esto que acabamos de mostrar en la primera parte de la presentación, qué forma de la cultura es? ¿Cómo puede ser descrito? ¿Cómo puede ser abordado? ¿Cómo puede ser articulado? ¿Cómo puede ser gramaticalizado? ¿No es cierto? ¿Y cómo abordarlo desde una institución como las bibliotecas dedicadas a institucionalizar la memoria social? A patrimonializar, a ritualizar estos conocimientos, ¿no? Frente a esto, estas preguntas ya fueron creadas antes. En la década del 60, por ejemplo, Oscar Mazota y toda la agenda de vanguardias culturales decían, ¿cómo vamos a hacer para patrimonializar las obras informacionales, los happenings, los medios de comunicación masivos? ¿Cómo vamos a crear cultura con esto? ¿No es cierto? ¿Cómo todo esto que mi mamá me transmitía a la tarde viendo películas va a quedar patrimonializado? ¿No es cierto?
Estas respuestas creo que nosotros de la bibliotecnología no supimos responderlas. Y en la década del 60 traicionamos a esta gente, dijimos, nosotros nos dedicaremos al libro. Todo lo demás, esto no va a ser tomado como una prioridad de nuestra agenda, ¿no es cierto? Hoy tenemos estas mismas preguntas desarrolladas por una teórica de la cultura que se llama Diana Taylor, que divide entre archivo y repertorio. Voy a pasar estas filminas porque no nos queda tiempo. ¿Está bien? Sí, pero básicamente ella divide entre el repertorio, ella entiende que son formas de conocimiento folclórico cotidiano y actualizable, irrepetible, como el folclore, que es siempre diverso pero muy parecido en sí mismo, como los cuentos populares, que tienen 1000 versiones pero tienen un núcleo específico, y el archivo, que en realidad sacraliza y normaliza. ¿No es cierto? ¿Por qué esto es importante en este momento? Porque la digitalidad, en muchos sentidos, es homologada a la oralidad. ¿No es cierto? Walter Ong dijo que las dinámicas de construcción de la digitalidad son muy parecidas a la oralidad, que son más cercanas al repertorio que al archivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que encontrar una tecnología, una vía que nos permita abordar estos modelos de lenguaje como un repertorio y no como un archivo, ¿sí? Como una diversidad, un proceso que sea capaz de tangibilizar y patrimonializar la diversidad de los modelos de lenguaje que hoy en circulación en línea, ¿no? Podemos ver estos modelos de lenguaje, como dice acá, como una serialización condensada y portable de prácticas del lenguaje. Por primera vez podemos tener guardados una práctica del lenguaje en uso. Hasta ahora el lenguaje nunca es guardado en uso. Yo no puedo saber cómo hablaba la gente en el siglo XIV, cómo hablaba la gente en el siglo XII, ¿no es cierto? Hoy, a través de estos modelos de lenguaje, podemos patrimonializar y describir cómo es la lengua en uso en un caso particular. ¿Estamos de acuerdo? En una región en particular, por una comunidad en particular, como hicimos recién, la comunidad del derecho, la comunidad de la comunicación científica. Eso hoy en día ya existe, pero es abordado por privados. Hoy hay repositorios de modelos de lenguaje, pero son públicos, abiertos, pero organizados por privados. Esta es una oportunidad. Acá, por ejemplo, vemos dos modelos de lenguajes que serían de incumbencia para la Argentina. Están publicados ahí uno con un corpus con todos los discursos y textos de Perón, y otro con momentos de Twitter, de la tuitésfera argentina sería, ¿no es cierto? Sería una forma de ver qué se habla en Twitter en este momento. Estamos hablando cómo se habla. Acá está la última filmina, chicas. ¿Sí? Eso sí, creemos que es una agenda importante para la bibliotecología, ¿no es cierto?, para las bibliotecas nacionales. Pensemos que las bibliotecas nacionales, ahí está, es un título, parafraseando un título de una antología y de un texto de Rodolfo Wolf que se llama El violento oficio de escribir, para nosotros el violento oficio de bibliotecar. Las bibliotecas nacionales surgieron como una herramienta para garantizar con la palabra lo que fue ganado con las armas, con sangre, con muertes, ¿no es cierto? Cómo construir y lograr crear memoria social en base a luchas que fueron muy violentas, ¿no es cierto? Y eso nos da una idea clara del nivel, la capacidad de agencia, la capacidad de acción, de intervención que tienen las bibliotecas nacionales. ¿Cuál es la capacidad de agencia que vamos a tener con respecto a esta tecnología? ¿Cómo vamos a agarrarla para crear estas memorias, crear y legitimar las prácticas culturales de nuestros pueblos a partir de una intervención bibliotecaria? ¿Sí? Y colorín colorado, se acabó, ¿no es cierto? Muchas gracias. Sí. Sí. ¿Quieren hacer una cosa? Sí, ahí. Bueno, yo realmente felicitarte, Diego, ¿verdad? Sí. Felicitarte, es una espléndida charla que más bien me deja preocupado y con un cierto vértigo, porque tal y como has planteado este nuevo proceso de, de ordenar, diría yo, con una nueva tecnología, parece ser que todo lo que hemos hecho por ordenar, por clasificar, ha sido un proceso eh, de interpretación fallida hasta cierto punto, y que lo que ahora con esta nueva máquina que propones o que tecnológicamente se propone, que es el cilindro, parecería que también hay una responsabilidad por ir limpiando toda una serie de artefactos culturales que se clasificaron con una interpretación tal, y que
al mismo tiempo que se tiene que empezar con no empezar con uno nuevo, sino tomando en cuenta estas variables a las que estás tú remitiendo, también hay una especie de decantación de lo que es la cultura y la civilización humana. Digo, lo dejas un poco, te paso el vértigo que yo sentí con lo que acabas de plantear, pero te felicito. Si hay más preguntas y me dan oportunidad, te hago otra. ¿Puedo responder? Sí. Yo trataría de verlo desde dos puntos de vista distintos, o dividir lo que usted comentó en dos momentos diferentes. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, en realidad, en gran medida, fue alimentar a estos entornos, ¿no es cierto? Estas herramientas se componen por sobre todo lo que han logrado extraer en principio de Wikipedia y otros artefactos que nosotros hemos creado, ¿no? En esos repositorios hay muchos trabajos de lo que han podido extraer de la Biblioteca Nacional de España y de otros. ¿Estamos de acuerdo? O sea que estas tecnologías son obras colectivas. Son obras colectivas que dependen de nosotros. En este momento, lo que yo trato de proponer es abordemos esto desde el punto de vista del mango y no desde la sartén. Hasta ahora ellos nos han usado de sartén. Han usado todo lo que hemos cocinado para comer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos, creo que tenemos que ver, lo que sí tenemos que tomar cuando hacía esta interpelación a la agenda de las bibliotecas nacionales del siglo XIX, que es que era una agenda que tenían muy claro qué comida querían cocinar, ¿no es cierto? Y entonces podían agarrar la sartén por el mango. Esta discusión sigue siendo la misma cuando se habla de la cultura. Es, ¿qué entendemos por cultura? Que es básicamente si es conocimiento auténtico o inauténtico. ¿Cómo asignamos significado? ¿Y quién va a poder acceder a eso? Una promesa que hizo la Agenda de las Bibliotecas Nacionales en el siglo XIX es que iba a lograr consolidar las culturas locales para que estén disponibles en condiciones de acceso y disponibilidad para todos. Esta es otra oportunidad y otra tecnología que nos lo va a permitir. Con respecto a la mirada de vértigo y tal, hay un teórico ruso, que era un artista también que se llama Lissinsky, que perteneció a las primeras vanguardias de 1900, que él empezó a hablar de que la electricidad iba a desmaterializar la cultura, ¿no es cierto? O sea que esto en realidad es un proceso que nació en el 1900. Nosotros lo estamos viendo ahora como un fenómeno grave, pero la bibliotecología abordó esto en sucesivas agendas. No siempre fue la agenda hegemónica, ¿no es cierto? Cuando Vannevar Bush publica en el 45, creo que es el texto que se llama ¿Cómo podríamos pensar? Él dice que usar un catálogo como el que me pone en la biblioteca para organizar el mundo sería como darle un hacha a un ebanista. O sea que ya en el 45 él ve que estos medios técnicos que nosotros creemos que eran un problema para abordar la agenda, ¿no? Yo también me siento desbordado. Creo que lo mejor que podemos hacer es disponibilizar estos medios para que sean más accesibles y podamos tener una mirada menos mítica. Poder salir del cine arrollados por el tren, ¿no es cierto? Probarlos y ver hasta qué punto... no les quiero mostrar las 1000 experiencias que hicimos donde se ven los límites reales de la tecnología porque sería ocupar el tiempo. Pero cuantos más jueguen y más personas jueguen con esto, más claras van a quedar sus límites y nuestra capacidad de intervención. Lo último que le digo es que esa respuesta que usted dio sobre qué es la cultura es la que yo no puedo dar y es lo que mantiene viva nuestra profesión. Porque son esas 3 preguntas que vienen desde 3 siglos antes de Cristo y que nos van a seguir trabajando. Si nosotros nos vamos a responderlas, otros las van a responder por nosotros. Perdón. Sí, si me permite, es una muy breve reflexión sobre esto. La verdad es que es un tema fascinante y al que desde las bibliotecas nacionales, pero fundamentalmente desde lo que podemos llamar instituciones de la memoria en general, pues hay que afrontar, no hay más remedio. Y yo cuando a veces me entra el mismo vértigo, Pablo, y estoy segura que a todas las compañeras y compañeros que están aquí, incluso a ti mismo, nos pasa lo mismo, pues yo reflexiono sobre estas 2 cosas que tú has explicado muy bien en tu exposición, ¿no? En primer lugar, la historia de la generación del conocimiento desde el principio.
y lo que es hoy esa generación del conocimiento, y cómo ese conocimiento y esa creación ha ido evolucionando a la hora de permanecer en diferentes tipos de soportes. Y ese pánico que la humanidad ha tenido a lo largo de esta historia de miles y miles de años a la hora de los cambios, que ya fue algo tan elemental, no solamente evidentemente este diálogo maravilloso entre Platón y Aristóteles, sino la propia evolución de los soportes físicos, el miedo cuando se dejó el rollo y pasó al códice, ¿no? Y ahora nos toca esto, nos toca vivir en este momento y desde luego responsablemente hay que afrontarlo. Y para afrontarlo, lo primero que hay que saber es que hay que guardar y que hay que conservar esa idea y concepto de la memoria colectiva hoy tan difusa en nuestras sociedades, pero tan real y fundamentalmente tan evanescente. Ese es el primer reto y luego iremos viendo. Pero cuando ya se ven los resultados de los grupos de investigación en nuestras bibliotecas, utilizando herramientas de inteligencia artificial que han permitido, por ejemplo, descubrir 3 inéditos de Lope de Vega en los últimos años, cosa que no se hubiera podido hacer de otra manera, pues dices, por aquí hay que seguir trabajando. Con todo el miedo, todos los interrogantes y todas las reflexiones que a nivel fundamentalmente legislativo ahora mismo la sociedad tiene que generar. La realidad va siempre, la vida va siempre más deprisa que la norma, pero en este caso la norma es muy necesaria. Sí. Sí. Leo fuerte. Pedro Puente Olivera pregunta: ¿solo nos tocará a los bibliotecarios la tarea de control y cierta censura sobre la sistematización de la realidad escrita por la inteligencia artificial? O sea, hay un texto muy clásico de Foucault que se llama El orden del discurso, donde él dice que en la sociedad occidental hay 3 mecanismos de exclusión discursiva, que es lo que él dice de controlar, ¿no? 3 formas de excluir. Uno es el tabú, lo que no se puede hablar, ¿no es cierto? Otro es la locura, es decir, esto que dijo es loco, y otro es la voluntad de verdad, lo que creemos que es verdadero y lo que no, ¿no es cierto? Y nombra en ese texto cuáles son las instituciones que creó la propia Occidente para organizar esas 3 formas de circulación. Y designa a las bibliotecas, entre otras, como la institución dedicada a excluir lo que no es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? O sea que dedicados a eso que dice Pedro, estamos desde que nacimos. Desde que se fundó en la Revolución Francesa esta noción de bibliotecas ciudadanas para dar acceso igualitario, lo primero que fue ese principio de exclusión de qué es verdadero, qué no lo es, ¿no? Hoy abordaremos estos nuevos artefactos que son la inteligencia artificial, pero esa tarea nos la dieron el primer día de clases, ¿no es cierto? No. Es feo decirlo porque siempre nos gusta decir que somos bibliotecarios para todos y todas. Cuando decimos que hacemos una biblioteca para todos, inclusiva y tal, lo que estamos haciendo es revictimizar al excluido. Por una biblioteca, para poder dar sentido, tiene que excluir, es doloroso, por eso es violenta. Tiene que decir, esto que para mí es identidad, para ti no lo es, ¿no es cierto? Y tú tendrás que realizar tu propia biblioteca para crear tu propia subjetividad y dar legitimidad a tu propio, ¿no es cierto? Eso no significa que nos vamos a agarrar a la calle a matarnos. Eso tiene que ver con la intolerancia, que es otro campo, ¿no es cierto? Pero plantear esta noción de legitimidad, soberanía y diferencia es lo que creó estas bibliotecas nacionales. Para eso se crearon, para dar legitimidad a esos criterios de identidad que querían inventarse en América. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Sí, sobre ese asunto, incluso el determinar pues la construcción de las bibliografías nacionales, todo lo que se escribe sobre el país y todo lo que se escribe fuera sobre el país determina, ya hay un criterio ahí, claro. Sin embargo, si nos vamos a los extremos, ¿qué hacemos con el tema de las fake news, de todo esto que se está generando por información falsa, que no está, digamos, sistematizada bien, profesionalmente clasificada, es decir, que permita la integración de otros documentos, buscando esa objetividad dentro de esa recopilación que le toca a una biblioteca? Yo promuevo pues es decir, tenemos que recurrir a seguir siendo esos repositorios
que ordenan y que no discriminan, sino que integran y que saben ordenar aquello que podemos olvidar y aquello que está registrado como parte de una responsabilidad de las bibliotecas, que es el depósito legal. Digo... No, yo estoy muy de acuerdo, perdón que le quiero responder una cosa muy concreta porque está algo que está flotando en la conversación y que es un problema no resuelto, o por lo menos nosotros lo tenemos como parte de nuestra agenda de investigación y damos una respuesta distinta creo cada año, para que vean que no es que tenemos una, al menos la gente con la que nosotros trabajamos no encontramos, que es la ahistoricidad de los entornos digitales. Nosotros dependemos de tecnologías escriturales que mantienen justamente la posibilidad de trazabilidad de un conocimiento. Por eso estamos tan preocupados por la cita, ¿no es cierto? Porque la cita, cuando ponemos citas, ¿para qué? Para decir, si ustedes leen lo mismo que leo yo, podrán llegar a las mismas conclusiones que yo. Que la idea de esta noción del conocimiento positivo, demostrable. Usted habló de las fake news, ¿no es cierto? La digitalidad se presenta muchas veces como esto que planteó Marc Augé, ¿no es cierto? No sé si lo pronuncié bien, como los no lugares. Un entorno donde no podemos inscribir tiempo. Ninguno de nosotros puede saber qué diferencia hay entre Facebook hoy y hace 4 años. ¿No? Muchos de ustedes se habrán conocido en Facebook o en Twitter, pero no pueden decir, ¿te acordás cómo nos conocimos en esta esquina en Twitter? ¿No? Volvamos a ver este lugar que nos encontramos ayer, ¿no? Es muy difícil inscribir historia en entornos digitales. Y eso nos acerca a muchas prácticas de la oralidad. Las fake news, lo que nosotros hoy llamamos como fake news, son problemas que tienen que ver con cómo sostener una discursividad legítima en un entorno donde el discurso es volátil, ¿no? Imagínense si yo hubiera podido crear un sistema científico como el que se creó en el siglo XIX poniendo, este experimento funcionó a tal hora, tal día, en tal lugar, pero otro día quizás no. Eso sería imposible, pero hoy todas las citas las hacemos así. Visto en la web tal día, tal hora. Hay que ver si lo vas a ver vos también. ¿Estamos de acuerdo? Eso genera una crisis muy fuerte en los mecanismos de construcción del conocimiento científico occidental. Estoy tratando de complejizar un poco lo mismo que usted dijo, sin darle una respuesta porque no la tengo. A nosotros sí lo que nos toca como agenda es encontrar una solución. Ahora sí, eso sí, dijeron, bueno, soy bibliotecario, ponete a trabajar en esto. ¿Cómo vas a hacer para construir historia con estas herramientas? Ahora esto es lo que tenés, agua. ¿Cómo van a hacer para hacer una escultura que sea como el mármol, pero solo tienen agua? Algo que es líquido, que no es permanente, que depende de la energía. No tengo una respuesta. La respuesta que se dio en la década del 60 fue la redundancia. Paul Baran proponía que había que la digitalidad, a diferencia de la escritura, que la escritura depende de momentos únicos y monumentales, requiere de redundancia y repetición. Es la respuesta más cercana que encontramos. Hoy en día, los archivos más añejados disponibles en línea son los que fueron torrentizados. ¿Se entiende? Hoy es difícil, cualquier cosa que un Estado haya dicho, yo lo voy a guardar por única vez y estará guardado acá de la manera más celebérrima, hoy no es accesible por más de 3, 4 años. Y en cambio, archivos que fueron torrentizados, o sea, repetidos 1000 veces de manera caótica, hoy están disponibles, ¿no? Es una orientación posible. Aparte, tenemos que felicitar la conferencia y, por supuesto, la oportunidad que nos dan para discutir esto. Creo que es una forma de retroalimentarnos muchísimo, de discutir, seguir trabajando. Gracias a la Biblioteca Nacional de Argentina, realmente es un gusto y gracias por el trabajo que está haciendo el equipo aquí en Argentina. Muchísimas gracias, pues. Un aplauso, por favor.